Sí, buenas noches. En el día de hoy vamos a traerles un video sobre cómo calcular la resistencia en circuitos en serie y en circuitos en paralelo. Y alguna que otra sorpresa después que pasemos la etapa de la resistencia, como calcular el amperaje con la resistencia que hemos calculado y calcular alguna que otra caída de voltaje en parte del circuito. Como siempre les digo, el objetivo de nuestro canal es ayudar a todos los hispanos que ingresan en el mundo de la electricidad teniendo problemas con el idioma. Tratamos aquí de traerle alguna ayuda, algún soporte para tratar de mantener su espíritu y ayudarlo en todo lo que se le pueda presentar en el camino. Agradecerle a todos de antemano. A todo el que le guste el video, por favor, suscríbase al canal, dele like. Nunca digo esto, pero realmente es muy motivador cuando ves que más personas están siguiendo y que más personas les interesa el trabajo que uno hace, que es un trabajo que siempre hacemos en tiempo extra y realmente es algo muy motivador. Sin más demora, muchísimas gracias y vamos a comenzar con el video. A continuación tenemos un circuito donde sabemos que el voltaje son 120 volts y tenemos cuatro resistencias. Resistencia 1 10 ohm, resistencia 2 10 ohm, resistencia 3 20 ohm, resistencia 4 10 ohm. Lo primero que vamos a hacer en cualquier problema que tengamos van a ser sacar los datos. En este caso podemos decir que el voltaje van a ser 120 volts, la resistencia 1 va a ser 10 ohm, la resistencia 2 va a ser 10 ohm, resistencia 3 va a ser 20 ohm y la resistencia 4 va a ser 10 ohm. Como podemos ver, en el caso que nos ocupa vamos a calcular la resistencia del circuito, resistencia total. Esto es un circuito combinado porque tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo. Vamos a calcular entonces la resistencia total del circuito combinado, vamos a calcular resistencia en paralelo y vamos a calcular resistencia en serie. Y así vamos a cubrir todas las aristas del cálculo de la resistencia en un circuito. Para comenzar, quiero decirle que existen varias formas de calcular resistencia en paralelo. Lo primero que quiero traerle a coalición es el cálculo de esta resistencia, que sería la resistencia en paralelo del circuito. Y vamos a llamarla a partir de ahora R3 y 4. Para calcular la resistencia en paralelo tenemos tres ecuaciones. La primera que le quiero traer es resistencia en paralelo es igual a resistencia sobre número de resistencia. Esta ecuación la utilizamos cuando las resistencias en paralelo son del mismo valor. Es decir, si esta resistencia, que es 20 ohm aquí, fuera 10 ohm y esta 10 ohm, podríamos decir que son dos resistencias iguales. Puede ser que tengamos 2, 3, 4 resistencias en paralelo, pero con el mismo valor. Y pondríamos aquí, vamos a pensar que el valor de la resistencia sería 10 ohm para todas. Pondríamos 10 ohm dividido entre el número de resistencias. En este caso tenemos dos resistencias, sería dividido entre 2, lo que sería igual a 5 ohm. En el caso que nos ocupa hoy, no vamos a utilizar esta ecuación porque las resistencias son diferentes. Para esto tenemos otras dos ecuaciones. La primera sería resistencia 3 y 4, que la llamaríamos así, es igual a 1 sobre R1, perdón, 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más toda la resistencia que hayan en el circuito. En el caso que vamos a ver hoy solamente tenemos dos resistencias, vamos a hacerlo a partir de aquí. Esto sería igual a 1 sobre R3 es 20 ohm más 1 sobre R4 es 10 ohm. Esto sería igual a 1. Esto podemos resolverlo de dos maneras. Uno sería con los números fraccionarios y la otra manera sería con números decimales. Mis estudiantes muchas veces me piden hacerlo con números decimales, por tanto vamos a convertirlo en números decimales. La fracción 1 sobre 20 sería igual a 0,05 y la fracción 1 sobre 10 sería igual a 0,1. Esto sería igual a 1 sobre 0,15, lo que sería igual
a 6.66. Pueden hacer los cálculos con una calculadora. Vamos a hacerlo aquí para estar 100% seguro. 1 dividido entre 0.15 es igual a 6.66 ohm. Esta sería una de las formas. Vamos a poner el valor aquí. Es igual a 6,66 ohm. De todas formas, quiero traerle la otra ecuación, que en este caso es la más sencilla para este problema que tenemos hoy. La ecuación sería R, vamos a poner 3 y 4, es igual. Esta ecuación se utiliza cuando tienes dos resistencias, solo dos resistencias en paralelo, y las resistencias no son iguales, porque cuando las resistencias son iguales utilizamos la primera ecuación que le puse. En este caso sería R3 multiplicado por R4 sobre R3 más R4. Esto sería R3 es 20 multiplicado por R4, que son 10, sobre R3, que es 20 más 10. Sería igual a 200 sobre 30. Simplificamos los ceros. 20 sobre 3 es igual a 6.66 ohm. Como pueden ver, este resultado es el mismo que este, pero esta ecuación es un poquito más corta y un poquito más sencilla. Aquí calculamos la resistencia en paralelo de este circuito. Ahora vamos a calcular la resistencia en serie, que es mucho más sencillo. La resistencia en serie es igual a R1 más R2 más todas las R's que haya. Como este pequeño circuito en paralelo, nosotros lo convertimos en una sola resistencia, ahora tendríamos tres resistencias en serie y utilizaríamos esta ecuación. En este caso sería R1, 10, R2, 10, más R3, 4, que es la que tenemos aquí. R3, 4. Vamos a sustituir los valores. Resistencia en serie o resistencia total del circuito, porque además de ser la resistencia en serie de este circuito, ya se convierte en la resistencia total. Resistencia total sería igual a 10 ohm más 10 ohm más 6,66. Resistencia total sería 26,66. Y vamos a ponerla en los datos del ejercicio. R total es igual a 26,66 ohm. Ya tenemos la resistencia total del circuito. Y ahora podríamos calcular el amperaje total del circuito. La ecuación sería I total, es el amperaje total, es igual a voltaje total sobre resistencia total. Lo que sería igual voltaje total 120 volts. Lo tenemos aquí y lo tenemos en los datos del problema, sobre resistencia total 26,66 ohm. Entonces, la intensidad total del circuito sería igual a 120 dividido entre 26, sería unos 4,60 y algo. Vamos a calcularlo aquí. 120 dividido entre 26,66 es igual a 4,5. 4,5 amp. Y vamos a ponerlo aquí en los datos del problema. Intensidad total es igual a 4,5 amp. Por último, vamos a poner un ejemplo práctico de cómo concatenamos todos estos cálculos, y sería calcular el voltaje, la caída de voltaje al pasar las resistencias en paralelo del circuito. Utilizaríamos la ecuación voltaje, que sería la caída de voltaje, lo que vamos a calcular sería igual a I por R, según la ley de Ohm. En este caso, el voltaje sería, el amperaje, la intensidad sería la intensidad total del circuito, y la resistencia que utilizaríamos, como vamos a calcular la caída de voltaje pasando las resistencias en paralelo, sería resistencia 3 y 4. Vamos a sustituir los valores y diríamos que el voltaje es igual a intensidad total 4,5 amperes multiplicado por la resistencia 3 y 4, que sería
6,66 ohm. Vamos a hacer el calculito. Y sería 29,97. Podemos decir que el voltaje o la caída de voltaje al pasar las resistencias en paralelo sería igual a 30 volt. De esta manera, bien sencilla, vamos a revisar lo que hicimos. Calculamos la resistencia en paralelo, convertimos esto en una sola resistencia de 6,66. Serían 3 resistencias en serie y a la vez sería la resistencia total del circuito. Calculamos la resistencia total, nos dio 26 ohm. Fuimos a calcular el amperaje total, utilizamos el voltaje y la resistencia total, nos dio 4,5 amperes. Con estos datos vamos a calcular la caída de voltaje en las resistencias en paralelo. Utilizamos la intensidad total del circuito, 4,5 amperes, y la resistencia para los resistores en paralelo, que serían 6,66. Y podemos decir que la caída de voltaje pasando los circuitos en paralelo es de 30 volts. Cualquier duda, les pido pongan en los comentarios y podemos ir evacuando cualquier duda. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo y por ahí nos vemos.